Hola mis amados hermanos y oyentes, Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bienvenidos sean a una transmisión más de la palabra de nuestro Dios basado en el Catecismo de Heidelberg. En esta ocasión en la pregunta número 33, la cual dice: ¿por qué se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros también somos hijos de Dios? La respuesta es: porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. Pero nosotros hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de Él. En el estudio anterior aprendimos que ser llamados cristianos está relacionado a la fe en la deidad de Cristo, es decir, que Cristo es Dios. Y esto resulta en un llamado a seguirle y a servirle con nuestras propias vidas en cualquier situación. El tema de hoy tiene relación con esto, ya que si Cristo, de quien hemos recibido la unción, es llamado el unigénito o el único Hijo de Dios, esto resulta para nosotros como la gran bendición de ser hechos o ser llamados hijos de Dios también. Nadie puede llegar a ser cristiano y por ende hijo de Dios si niega que Cristo es Dios y el Hijo de Dios. Primeramente, pensemos en que Cristo es llamado el unigénito Hijo de Dios, porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios. En variadas ocasiones he leído o escuchado a personas decir que creen en Cristo Jesús como su Salvador, pero dicen que Él no es Dios, sino que solo es el Hijo de Dios, pues la Biblia dice que solo es Hijo de Dios y por lo tanto es menor que Dios y por lo tanto no puede ser Dios. Al escuchar estas afirmaciones de los que niegan a Cristo como Dios, parecen sonar convincentes y lógicas. Y hasta podemos decir: oye, si es cierto, no me había puesto a pensar en esto. Y cuando nos damos cuenta, empezamos a dudar de muchas otras doctrinas de la Biblia y luego comenzamos a pensar como aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. En los siguientes textos bíblicos encontraremos evidencias del por qué se le llama Hijo de Dios. Leamos primeramente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, el cual dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Notamos aquí la estrecha relación entre el Verbo encarnado, entre el Verbo que es Jesucristo y el Padre Celestial. En estos primeros versículos del Evangelio de Juan encontramos parte del prólogo del mismo Evangelio, el cual comienza con la afirmación de la deidad y la eternidad de Cristo Jesús. Y esto lo podemos notar primero en la palabra principio, el cual indica origen, más allá de la creación, es decir, la eternidad misma. El término verbo del cual habla Juan se refiere a Jesucristo y se traduce como palabra o expresión divina. Cristo en el origen era la expresión de Dios, estaba al lado de Dios y era con Dios, y Cristo era Dios. Cristo es el origen mismo de todas las cosas. Cristo es la unidad de todas las cosas, es decir, quien da identidad y por quien fueron hechas todas las cosas, por quien subsisten y además permanecen. También Cristo es el destino y propósito de todas las cosas, ya que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Juan se ve la necesidad de escribir este evangelio con el propósito de que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En la antigua Grecia se creía que el origen de las cosas estaban en sus propios dioses, en este caso en el dios Caos. De según los griegos, nació la diosa Gea, es decir, tierra. Nació Tártaro, o el infierno, y nació Eros, o el amor sexual. Y de estos comenzaron a existir todas las cosas. Los griegos, con el afán de explicar todas las cosas y cómo llegaron a existir,
fueron formando una gran serie de pensamientos basados en sus propios dioses, poniendo así sus creencias, escuchemos bien, poniendo así sus creencias como la base de toda su filosofía. Por lo tanto, no hay filosofía alguna que no tenga una base religiosa. Juan presenta a Jesús como el creador de todas las cosas, como el origen de todo. Y no solo eso, sino que también Cristo, siendo la palabra creadora, se hizo humano y vino a nacer para manifestar la gloria y la presencia del Padre en medio de su pueblo. Cabe mencionar que Juan escribe este evangelio para hacer frente al pensamiento de los gnósticos o al pensamiento gnóstico que se estaba infiltrando en la iglesia. Los gnósticos tenían y tienen una doctrina extraña, pues sus doctrinas son el resultado de la mezcla de filosofías griegas y tradiciones religiosas orientales. Su influencia se basa más en la experiencia de carácter extático o de entrar en éxtasis. En otras palabras, es estar fuera de sí, es desconectarnos de la realidad para poder gozar de un placer máximo, según los gnósticos. Solo a través de la gnosis, que significa conocimiento, de ahí viene su nombre, solo a través del conocimiento pleno profundo se llega a alcanzar la perfección. En el tiempo de Juan, los gnósticos pretendían haber alcanzado el máximo conocimiento de Dios y eso hacía que se sintieran superiores a los demás y perfectos, sin pecado alguno. Y aunque decían creer en Cristo Jesús como su Salvador, solo lo veían como el Salvador de sus almas, el cual los libraría de la prisión de su cuerpo. Pero todo lo demás, es decir, el amor, la felicidad, el gozo, la alegría, la paz, la perfección, la plenitud, la santidad y muchas cosas más, solo lo podían alcanzar por el puro conocimiento. Cabe mencionar que también los gnósticos afirmaban que la materia era mala, era pecaminosa, y por lo tanto ellos veían lo más puro y lo más sagrado solamente el espíritu del hombre y que el cuerpo solamente era, como se dijo anteriormente, la cárcel de la cual tenía que ser liberada el alma del hombre. Esto suena a platonismo, a la filosofía de Platón en los gnósticos. Y entonces también ellos afirmaban que Cristo Jesús no pudo haber venido en carne o haber tenido un cuerpo porque el cuerpo era pecaminoso, la materia era mala. Pero Juan nos acaba de decir que este verbo se hizo carne, que Cristo Jesús, siendo la palabra de Dios, la palabra expresada desde el principio, se humanó. Y ahí Juan echa al suelo toda la doctrina y filosofía gnóstica. Sigamos leyendo a Juan, ahora en el capítulo 1, versículo 18, y dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es impresionante cómo el apóstol Juan presenta a Jesús en un mismo capítulo como Dios, como el unigénito del Padre, como la manifestación de la gloria de Dios, como el tabernáculo de Dios, como el origen de todas las cosas y ahora como la exégesis de Dios, es decir, como el único que ha anunciado las verdades profundas y escondidas que provienen del corazón de Dios, porque Él viene de lo profundo del Padre. El término usado por Juan como seno, cuando dice está en el seno del Padre, viene del griego kolpos. Literalmente significa matriz o útero. Figuradamente indica la profundidad, la relación estrecha del Padre y del Hijo, de aquello que es desconocido para el hombre. Y desde ese seno o desde esa relación íntima y profunda es que el Padre envía a su Hijo al mundo para darnos a conocer su voluntad. Nadie más ha visto al Padre, sino solo el que ha salido del Padre. Y esto indica que comparte eternidad con el Padre, pues es Dios mismo. El apóstol Juan nuevamente nos menciona al unigénito Hijo de Dios en el capítulo 3:16, un texto muy conocido, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. El Padre envió a su único hijo, a su hijo legítimo, a quien está continuamente en su seno. Por eso se dice que es engendrado y no creado, y lo hizo por amor a nosotros. Y así no seamos condenados eternamente, si es que creemos verdaderamente todo lo que Cristo nos ha revelado acerca del Padre. Cuando se dice que el unigénito Hijo de Dios es engendrado y no creado, se quiere decir que Jesús ha sido engendrado por el Padre de una manera única en su género, no como una criatura, sino como el Hijo eterno de Dios, como la segunda persona de la Trinidad. En este caso, la palabra engendrar no tiene relación con el origen de Cristo, sino que por otro lado se refiere a su esencia. En palabras del pastor John MacArthur sería lo siguiente: en el designio de Dios, cada criatura engendra descendencia según su especie. Los descendientes llevan la semejanza exacta de los padres. El hecho de que un hijo es engendrado por el padre garantiza que el hijo comparte la misma esencia que el padre. Este es el sentido que la Escritura pretende transmitir cuando habla de que el Padre engendró a Cristo. John MacArthur continúa diciendo: Cristo no es un ser creado. Por lo tanto, el engendramiento no tiene nada que ver con su origen, pero tiene mucho que ver con el hecho de que Él es de la misma esencia que el Padre. En otras palabras, este tipo de expresiones no tienen la intención de evocar la idea de procreación, sino que tiene el propósito de transmitir la verdad acerca de la esencial unidad compartida por la Trinidad. El autor a los Hebreos, en el capítulo 1, nos menciona claramente que el Padre afirmó que Jesús es el Cristo, que es Dios eterno. Usted puede darle lectura en su casa. Este es un capítulo maravilloso, pues en el versículo 1 encontramos que Dios ha hablado constantemente desde las edades antiguas, de muchas maneras y en muchas ocasiones, y ahora ese mensaje se ha hecho carne, Cristo Jesús, y nos está hablando por Él. En el versículo 2 al 4 se muestra la majestuosidad de Cristo. Ahora ya no solamente como la palabra que estaba en la eternidad, sino que ahora como la palabra que se ha hecho carne, siendo Dios mismo. También estos versículos nos enseñan que Él es creador, que Él es sustentador, que Él es la imagen perfecta de Dios, que es superior a Moisés, a quien el pueblo judío o los hebreos tenían como máxima autoridad. Y del versículo 5 al 14, el autor a los Hebreos presenta a Cristo siendo superior a los ángeles, pues es llamado Hijo engendrado, procedente del Padre, primogénito, siendo heredero de todo y con la misma autoridad del Padre. Es adorado de los ángeles, es llamado Dios eterno, es llamado el ungido, el fundador de los cielos y de la tierra. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, notamos la diferencia entre Cristo y nosotros. Él es Hijo eterno y natural del Padre, pero nosotros hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor de Él. Ahora el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 12 nos enseña que, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A diferencia de Cristo, quien es Hijo de Dios eternamente, nosotros fuimos adoptados por Dios para ser llamados hijos de Dios. Pero para ello era o es necesario recibir a Cristo. En este caso el verbo recibir es algo objetivo, es decir, que no es una decisión que nazca de la misma persona, no es una decisión humana, sino que el recibir es una manifestación externa de lo que se ha recibido interiormente por el Espíritu de Dios. Es decir, si el Espíritu de Dios no nos hace nacer de nuevo, nosotros no podemos recibir el testimonio de Cristo en nuestras vidas.
Y creer es tener fe, confianza, encomendar nuestras vidas al Señor y Dios nuestro todos los días. Es algo que no se da una sola vez, sino que es constante. Creo hoy, creo mañana, creeré toda la vida, y en eso tenemos que esforzarnos. Es constante que sigamos creyendo en el Señor, lo cual implica también obediencia en nuestras vidas todos los días. Esto también se recibe de Dios y no nace de nosotros. Ser hijo de Dios no es una elección humana, sino divina. No es un derecho, sino es la gracia del Padre derramada sobre nosotros por medio de Jesucristo. Pues solo Él nos puede dar la potestad, el privilegio y la libertad de ser sus hijos. Esta misma idea la encontramos en Romanos 4, 14 al 17, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora Juan menciona que si somos hijos por medio de Jesucristo, necesariamente seremos guiados por el Espíritu Santo, el cual da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijos con una estrecha e íntima relación con el Padre. Y así también somos hechos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Todo esto por adopción y no por nacimiento. No por un nacimiento natural, sino por un nacimiento espiritual por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 5 al 6, se menciona lo siguiente: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pablo expresa que la adopción para ser hijos de Dios es el acto de la sola voluntad de Dios, sin ser forzado de nadie. Nadie le obligó. Esto por la predestinación desde la eternidad, por medio de Jesucristo, en quien fuimos aceptados con el único propósito de darle gloria solamente a Él. Entendemos ahora que Cristo es llamado Hijo eterno y natural del Padre, pues comparten la misma esencia divina. No son dos dioses, sino un solo Dios, al igual que el Espíritu Santo, de quien hablaremos en futuras lecciones. Y nosotros somos o llegamos a ser hijos de Dios solamente por adopción. Y alguien que es adoptado quiere decir que antes no era hijo, pero ahora lo es porque en Cristo somos recibidos. Antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En cambio, Cristo es Hijo eterno y para siempre. La Biblia, para referirse al Hijo de Dios, lo hace con H mayúscula. Y para referirse a nosotros como hijos suyos, lo hace con H minúscula. ¿Tú ya eres hijo de Dios por adopción? ¿O habías pensado que todos los seres humanos son hijos de Dios y que no necesitaban pasar por un proceso de adopción por Jesucristo para que Dios nos llame hijos suyos? Ven, Él te está llamando, no tardes. Dios anhela llamarte su hijo, su hija por toda la eternidad, por medio de su Hijo eterno y unigénito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre. Amén.